María José, creo que no está ahí grabando. Ahí sí, ¿Nadie? ahí sí. Ya, entonces, en este caso, el comente sería verdadero, ¿ya? ¿Por qué es verdadero? Porque a pesar de que los costos de quiebra son importantes para la empresa, el planteamiento que hace Mogliani Miller dice que al final los costos de quiebra o cuando una empresa quiebra es solamente una reorganización de los activos, ¿ya? Entonces, si es que yo quiebro o mi empresa quiebra, yo como mi empresa vamos a dejar mis activos y se lo estaría pasando a los acreedores, ¿ya? Entonces al final solamente estaría habiendo una transferencia de riqueza y de los costos, ¿ya? Entonces al final no es que mi empresa se haga más grande o más chica, finalmente simplemente lo que va a pasar es que se va a transferir, ¿ya? Por lo tanto, no se va a ver alterado el valor de la compañía. Roberta. Sí, ¿esto pasa con y sin impuestos o solamente sin impuestos? Eh, Dime de nuevo, es que acabo de cachar que no tenía audio en el computador. No, no, da lo mismo. Que, ¿verdad que parte diciendo que es en ausencia de impuestos? Si es que fuera con impuestos, ¿se sigue cumpliendo esto? No, ¿Qué dicen ellos? cuando es con impuestos ya esto cambia. Cuando es con impuestos ahora sí va a valer más la empresa. ¿Ya? Eso es importante. Creo que lo vamos a ver un poco más adelante. Ya, gracias. Ya. 2. Al fusionar las ideas de Modigliani Miller y KPM, apareció en 1969 de Robert Amada, que colocaba la proposición 2 de Modigliani Miller en términos de los betas, pero sobrevaloraba el efecto en el valor de la compañía. La anterior, puesto que como demostró Mark Rubenstein en 1973, el beta de la deuda de las empresas no es cero, y esto no lo capturaba los modelos anteriores, aumentando el costo de capital promedio ponderado de la firma. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver mucho con lo que decía la Roberta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá me están diciendo que Robert Amada planteó esto que los betas de la deuda no es cero, por lo tanto, esto va a afectar el valor de la compañía. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo el comentario. Pero eso es falso. El beta no es lo que está impactando en el valor de la compañía. ¿Qué es lo que está afectando? Lo que afecta es simplemente la tasa de impuesto. ¿Ya? Entonces, acá yo les puse, al plantear la ecuación de Amada, que supone que la deuda es libre de riesgo y por tanto su beta es cero, el efecto en el costo de capital promedio ponderado es nulo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final lo único que estoy haciendo es como transferir el riesgo simplemente de un acreedor a los deudores, o sea, del costo del patrimonio al costo de los deudores, ¿ya? Entonces es una transferencia de riesgo más que algo que le entregue valor a la compañía. Entonces, lo que agrega valor realmente a la compañía es redistribuir una parte del riesgo hacia el fisco, vía el escudo tributario. Entonces, ¿qué es el escudo tributario? Entonces, nosotros cuando tomamos deuda, ¿ya? Esta deuda siempre va a ser deducible de impuestos. ¿Y qué significa que sea deducible de impuestos? Que nosotros cuando paguemos intereses, tenemos que pagar intereses por eso, o sea, no intereses, cuando paguemos intereses tenemos que pagar impuestos por esos intereses, ¿ya? Entonces, siempre va a ir multiplicado por nuestra tasa de impuestos, lo que implica que sí o sí, chuta, lo que implica que sí o sí vamos a estar pagando menos impuestos al final a las utilidades. Entonces, a mí como empresa me conviene sí o sí estar pagando menos utilidades, lo que va a hacer valer más a mi empresa. ¿Ya? Entonces, en consecuencia, agregar el beta de la deuda, es decir, cuando yo digo que el beta no es cero, entonces tiene un número, al modelo solo permite estimar de mejor forma la combinación entre RD, el retorno de la deuda, y el retorno del patrimonio. Y por lo tanto, el costo de la deuda es irrelevante porque es una mera redistribución de riesgos entre acreedores y accionistas. ¿Ya? Entonces, el número del beta no es tan relevante para el valor de la empresa, sino que lo que es realmente relevante es esta parte de acá. ¿Ya quedó claro? ¿Sí? Ya. Entonces vamos con el primer ejercicio.
nos dice, Lenovo es una de las empresas de computadores más grandes del mundo y lista en las bolsas de Hong Kong. Las acciones componen el principal índice que sigue el mercado chino, el Hang Seng Index. El beta de las acciones de Lenovo es actualmente 1,37 y sus activos son financiados con 25% de deuda, pero se ha propuesto una recapitalización que la dejaría con un 40% de deuda a activos a valor de mercado. El gobierno chino tiene bonos emitidos a una tasa cupón efectiva del 3,8% al año, pero se transan a una tasa del 4,1% efectiva anual. Por otra parte, se espera que durante los próximos años el HCI tenga una rentabilidad del 18% anual. El beta de la deuda de Lenovo es 0,16 y la tasa de impuesto a la utilidad es del 20%. Entonces, este tipo de ejercicio es súper común, o sea, la estructura más que nada, obviamente un poco más básico porque es la primera ayudantía que tenemos de esto, pero vamos a ir viendo. Entonces la primera pregunta me dicen, ¿cuál es el costo de la deuda de largo plazo de Lenovo? Entonces lo primero que voy a hacer es voy a ir anotando los datos que me están dando. Entonces el beta de Lenovo me dicen que es igual a 1,37. Y esta deuda se estructura por una deuda que es el 25%, y por lo tanto el patrimonio va a equivaler al 75%, ¿ya? Estos serían mis datos actuales. ¿Ya? Pero me dicen que ahora va a haber una nueva estructura de capital donde la relación deuda-activos va a ser igual a un 40%. O sea, yo voy a tener un 40% de deuda y por lo tanto un 60% de patrimonio. ¿Ya? Después me dicen que el beta de la deuda de Lenovo es igual a 0, María José, dime. ¿de partido nada es lo mismo que de partido net? ¿Te referís como al capital? No, es Oh, distinto. De ya. partido en A me refiero a activos. La deuda partida en activos. Y cuando es de partido en E, es deuda partida en patrimonio. Esas son cosas, no son totalmente distintas, pero es distinto el número que te va a dar. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que tener mucho ojo. ¿Ya? Tenemos que los impuestos son del 20%, y después nos dan los datos del gobierno chino. Gobierno chino. Nos dicen que la tasa cupón es del 3,8% y la TIR vendría siendo el 4,1% efectiva anual. Ya, y después la rentabilidad esperada de HCI vendría siendo igual a un 18%. Ya, entonces, lo primero que nos preguntaban era cuál era el costo de la deuda de largo plazo de Lenovo. Ya, entonces, cuando nosotros empecemos a calcular, ahora el retorno de la deuda, el retorno del patrimonio, cada uno tiene que ir con su respectivo beta, pero es tal cual ya lo hacíamos antes. Ya, entonces, nos están pidiendo cuál es el costo de la deuda. Por lo tanto, lo que nosotros estamos buscando es el retorno de la deuda, que sería igual a RF más el beta de la deuda, y por RM menos RF. Ya, entonces, ¿cuál sería RF en este caso? Nuestra rentabilidad libre de riesgo. 18%. ¿Cuánto? 18. Ya, no, el 18% Eso no es nos RM. dicen que es el índice del mercado chino, por lo tanto, este de acá vendría siendo RM. Entonces lo voy a poner acá, 18%. Ah, el bono del Estado, ¿no? Exacto. Alguno de estos dos, ¿cierto? ¿El 4,1? Exacto, el 4,1, sí o sí. Sí o sí, la rentabilidad libre de riesgo tiene que ser la TIR, no la tasa cupón.
¿ya? Entonces, vamos a hacer 4,1%. Más y menos 4,1%. Y si ustedes se fijan, el beta de la deuda ya me la están dando acá mismo, 0,16. Entonces, 0,16. Entonces, si resolvemos esto, nos va a dar 6,324%. ¿Ya quedó claro? Ya, es súper importante que entiendan esta parte que yo les destaqué acá, ¿ya? Sobre cuando nosotros ocupamos RF, ustedes lo que tienen que ocupar para la rentabilidad libre de riesgo tiene que ser la tira actual del gobierno chino, ¿ya? Y esto aplica también para el trabajo que ustedes están haciendo. Si ustedes están buscando la rentabilidad libre de riesgo, tiene que ser sí o sí la rentabilidad libre de riesgo. Ya, es que esa es mi pregunta, como que acá te dicen, ya, bacán, el beta de la deuda de Lenovo es tanto, como que a nosotros no nos dan eso, entonces como, ¿dónde puedo buscar esos datos? No, en verdad Ya, no sé, llevo una semana, ya, mira, es que eso, o si queréis lo hablamos, sí, de ahí hablemosle, porque ustedes jamás van a encontrar el beta de la deuda, ya, de una empresa. Entonces, o sea, el beta, claro, el beta del patrimonio ustedes lo pueden encontrar perfectamente, pero el de la deuda es imposible. Y por eso, en muchos casos se asume que es cero, ya, pero no es el caso que tienen que hacer ustedes. No es- como que hay otra solución que después se los voy a explicar, ¿ya? ya, bacán. Ya, entonces vamos con la B. Dice, ¿cuál será el costo del patrimonio de largo plazo del Lenovo? Ya. Entonces, ahora me piden el costo del patrimonio. Ya, entonces el costo del patrimonio va a ser exactamente igual, pero ahora sí tenemos que aplicar, en vez de el beta a la deuda, tenemos que aplicar el beta del capital o del patrimonio. Entonces tendríamos RE es igual a RF más beta E por RM menos RF. Ya, entonces, RF ya lo sabemos, ya sabemos que es un 4,1%. El beta E todavía no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque si ustedes se fijan, en el enunciado me están diciendo cuál será el costo de patrimonio de Lenovo, ¿ya? Y lo que me están dando, el dato que me están dando acá, es el actual. Ya este no me va a servir. ¿Por qué? Porque este es el actual y tiene la estructura de patrimonio actual, ¿ya? Y nosotros queremos el del futuro, que tiene una nueva estructura de capital. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, voy a escribir lo demás, que sería 18% menos el 4,1%. Entonces, nuestra incógnita vendría siendo esto. ¿Por qué nuestra incógnita? Bueno, porque ahora necesitamos la nueva estructura de capital. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? En estos casos tenemos que desapalancar y apalancar de nuevo el beta. ¿Qué significa desapalancar? Desapalancar significa a ese beta le vamos a quitar el efecto que tiene de la deuda actual, ¿ya? ¿Y qué significa apalancar? Bueno, agregarle de nuevo el efecto de la deuda, pero con el nuevo apalancamiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, lo voy a poner acá, para apalancar y desapalancar. Entonces, nosotros tenemos que beta L es igual a beta U más D partido en E por 1 menos T y por beta U menos beta D. ¿Ya? Entonces, beta U. Beta U va a representar mi beta desapalancado, o sea, es un beta de una empresa que solamente se financia con patrimonio. Esa empresa no tiene nada de deuda. Y beta L es una empresa que sí tiene deuda, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo que nosotros queremos obtener ahora? Queremos obtener este beta sin ningún efecto de deuda, ¿ya? Entonces, esa va a ser nuestra incógnita. Por lo tanto, haríamos
beta L es igual, o sea, perdón, me equivoqué. Beta L ya lo tenemos. Beta L ya sabemos que es un 1,37. Entonces sería 1,37 es igual a beta U más, ya, ahora tenemos que ocupar para desapalancar primero la estructura de financiamiento actual. Entonces eso sabemos que es un 25% de deuda y tenemos un 75% de patrimonio por 1 menos el 20%, beta 1 lo sabemos, y beta D sabemos que es un 1,16. ¿Ya? Entonces, si despejamos ahora nuestra incógnita, que solamente tenemos nuestra incógnita que es beta U, nos daría que beta U es igual a 1,12. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos este beta que es de una empresa que no tiene ninguna deuda en sus activos, ¿ya? O sea, no tiene activos financiados con deuda. Estos activos están solamente financiados con patrimonio. Entonces, ahora esta empresa va a pedir un 40% de deuda para financiar sus patrimonios, que es lo que nos están diciendo acá. Va a financiar un 40% para financiar sus activos. Entonces, volvemos a apalancar. ¿Y cómo apalancamos? Con exactamente la misma fórmula. Entonces, beta L es igual a beta U más D partido en E por 1 menos T, beta U menos beta D. ¿Ya? Pero ahora, ¿cuál va a ser mi incógnita? Va a ser acá. Porque ahora yo quiero el beta apalancado y yo tengo el desapalancado. Entonces, beta L va a ser igual. Y perdón, hay una forma más rápida que hacerla. Entonces, ya, si ustedes se fijan, acá yo tengo todo en términos de beta, ¿ya? Pero uno puede también apalancar y desapalancar en términos de retorno. Entonces, acá podría decir, ya, el R apalancado va a ser el R desapalancado más D partido en E por 1 menos T por RU menos RD. Ya, es Yo tengo una pregunta. Dime. Mi problema es que antes pusiste que el 40% es igual de D partido en A. Como que, ¿cómo llego y asumo que eso es de D partido en E? Ya. ¿Cachai? Mira, acá nos decían que tú tienes en tu empresa 25% de patrimonio. Mira, te lo voy a mostrar acá. Tus activos son financiados con un 25% de deuda, ¿cachai? Entonces, si tú sabes que tus activos, vas a saber que tu deuda es igual a un 25% de esos activos, ¿cachai? Y después, yo concluí que por lo tanto, si tú estás financiando el 25% con deuda, por lo tanto el patrimonio va a ser un 75%, ¿cachai? Ya, sí. Entonces, es lo mismo, exactamente lo mismo con el patrimonio, o sea, después con el 40%. Si va a ser 40% de D partido en A, por lo tanto, E partido en A va a ser un 60%. Y cuando yo quiera decir D partido en E, va a ser un 40 partido en 60, ¿cachai? Sí, perfecto. Ya. Ya, entonces, estábamos en esta fórmula. Acá va a cambiar un poco los conceptos, o sea, no los conceptos, sino que la nomenclatura, ¿ya? Entonces, cuando yo diga que yo tengo un R apalancado, en este caso, en vez de decir RL, esto va a ser lo mismo que nosotros conocemos como el R del patrimonio, ¿ya? Es exactamente lo mismo en los cálculos, ¿ya? Y cuando yo diga el R desapalancado, esto va a ser lo mismo que yo diga RA. Ese concepto no lo habíamos visto, ¿ya? Pero así es como se habla cuando yo quiero sacar un R de una empresa que no tiene deuda. Entonces, aquí también, y ahí, RA. Entonces, de nuevo, mi incógnita sigue siendo eso, y de hecho eso es lo que nos pide en el enunciado, el retorno del patrimonio,
¿Ya? Entonces, vamos a tener que RE va a ser igual a RA. RA lo tendríamos que calcular, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a calcular? Entonces, vamos a tener que RA va a ser igual a RF más beta U por RM menos RF. ¿Ya? Entonces, RA es igual al 4,1% más el beta U, que sabemos ahora que es 1,12, por el 18% menos 4,1%. ¿Ya? Entonces esto lleva a que RA nos va a dar igual a... ¿dónde lo calculé? Está acá, 19,668%. ¿Ya? Entonces ahora sí lo podemos calcular. Entonces tendríamos 19,668%. De partido en E, necesitamos la actual. Entonces tenemos que la deuda va a ser un 40%, por lo tanto el patrimonio va a ser un 60%. Entonces tendríamos acá un 40% partido en 60%. 1 menos el 20, que es la tasa de impuesto, y acá tendríamos que hacer 19,668%, y RD ya lo habíamos calculado en el ejercicio anterior, y era 324%. Entonces, ahora sí nos da que RE nos va a dar igual a 26,785%. Y ahí calculamos lo que nos piden en el enunciado. ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿No? Ya. Vamos con la siguiente. Uy, me quedé sin espacio. Ya sé. ¿Cuál es el costo de financiamiento promedio ponderado, WACC, de largo plazo del Lenovo? Ya, entonces. ¿Me alcanzará acá? Sí, sí me alcanza. Ya. Sí. Ya. Entonces, cuando nos piden el WACC, tenemos dos fórmulas de calcularlo. Ya, entonces primero tenemos que el WACC va a ser igual a RD por 1 menos la tasa de impuesto por la deuda partida en activos más RE por el patrimonio partido en activos. Ya, esa es una fórmula de calcularlo. Y la otra fórmula va a ser así, que es un poco más simple y todo va a depender de los datos que nos estén entregando. Entonces el WACC va a venir por R desapalancado por 1 menos deuda partida en activos por la tasa de impuesto. ¿Ya? Entonces ahora nosotros igual tenemos todos los datos para calcularlo, podríamos hacerlo de cualquiera de las dos fórmulas, pero yo voy a ocupar esta de acá. Entonces, RA ya sabemos que es 19,668% por 1 menos de partido en A, sabemos que es el 40%, y todo multiplicado por la tasa de impuestos, que es un 20%. Entonces, nuestro WACC nos daría 18,09%. ¿Ya? Si ustedes usaran esta fórmula para calcularlo, les va a dar exactamente lo mismo. Yo ya lo comprobé, da exactamente lo mismo, para que lo hagan cuando estudien. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. La D, me piden el premio por riesgo operativo. Y lo voy a hacer acá, ya que me quedé sin espacio. Entonces, cuando ustedes les pidan el premio por riesgo operativo, siempre va a ser RA menos RF. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el riesgo operativo? Es lo exigido por encima de la tasa libre de riesgo en caso de que la empresa no tenga nada de deuda. ¿Ya? Entonces, nosotros ya tenemos todos estos datos, por lo tanto vendría siendo 19,668% menos RF, que es un 4,1%, y eso nos da un 15,0
5, 6, 8%. ¿Ya? Entonces, el premio por riesgo operativo vendría siendo este 15%. Y la E, ¿cuál es el premio por riesgo financiero de largo plazo? ¿Ya? Entonces, el premio por riesgo financiero, este es el que solamente van a correr los accionistas y que será el exceso en la tasa exigida por encima de lo que me exigirían en ausencia de deuda. ¿Ya? Entonces va a ser la diferencia de mi tasa cuando sí está apalancada versus de mi tasa sin apalancar. ¿Ya? Por lo tanto, vendría siendo RE. ¿Como el CAE antes? ¿Cómo? ¿Era como el CAE que veíamos antes? Exacto, exacto, eso mismo. Claro, cuando yo digo KE o RE es exactamente lo mismo, ¿ya? O sea, porque en Estados Unidos se habla de K y nosotros acá en Chile o en países de habla hispana hablamos de R, de retorno, ¿ya? Entonces, María José, dime, ¿cuál era la diferencia del operativo con el financiero? ya, en el operativo, si tú te fijáis, estamos hablando de un riesgo que es al final por tu negocio como por sí solo, no por el hecho de que tú le agregaste algo externo que es la deuda, ¿ya? Entonces al final, por eso va a ser como cuánto te está premiando por encima de la tasa de libre riesgo, sin considerar que tu empresa, en este caso, tiene deuda. Entonces tu empresa no tiene deuda en este caso, ¿cuánto te cobran por encima de RF? Y en el caso del financiero, se quiere ver cuánto o qué tan riesgoso es tu empresa con deuda versus sin deuda. ¿Cachai? Porque acá tenemos la tasa apalancada, o sea, con deuda, y acá la tenemos desapalancada. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Entonces tendríamos acá que sería un 26,875% menos 19,668%. Y esto nos va a dar 7,21%. ¿Ya? También hay otra fórmula de calcular este premio por riesgo, que también va a depender siempre de los datos que nos estén entregando. ¿Ya? Y esta fórmula es D partido en E por 1 menos T por beta U menos beta D y por RM menos RF. ¿Ya? Si ustedes calculan por cualquiera de las dos fórmulas, también nos debería dar, en este caso, 7,21%, o les va a dar un número, o sea, les va a dar un número muy cercano, ¿ya? ¿Por qué les podría dar diferente por temas de decimales? ¿Ya? Cuando calculamos el beta, en algún lado, daba muchos decimales, lo que implicaba que no les va a dar un número muy exacto, ¿ya? Pero les va a dar un número, o sea, les va a dar 7, algo, ¿ya? Entonces, ahí estaríamos con el ejercicio 1. Vamos con el ejercicio 2. Nos dice, una compañía que actualmente no tiene deuda está recibiendo una oferta de adquisición hostil vía una oferta pública de adquisición de acciones, OPA hostil, por uno de sus accionistas minoritarios que quiere hacerse del control de la compañía. El accionista que realiza la OPA hostil ofrece un premio del 25% extra por sobre el actual valor justo de las acciones de la compañía, que es igual al precio de mercado de cada una de las 5 millones de acciones, es decir, se cumple la HME. Actualmente la firma ha agotado sus proyectos que agregan valor y por tanto generará un flujo de caja operacional neto de impuestos a perpetuidad de 2.000 millones, dado que los accionistas actuales le exigen una rentabilidad del 8% efectiva por año. El gerente general de la compañía ha sido mandatado a bloquear la oferta hostil apalancando la compañía con deuda que podría tomar a una tasa del 4% efectiva al año, dada su clasificación de riesgo A más actual. La compañía opera en un país donde la tasa de impuestos corporativos es del 30% y los fondos provenientes de la deuda que tomará se utilizarán para pagar dividendos a los actuales accionistas. Ya. Entonces, ¿cuánto es el valor por acción actualmente antes de la OPA hostil? ¿Cómo se les ocurre calcularlo? Con los datos que nos dan.
Entonces, bueno, lo primero, siempre tenemos dos fórmulas para calcular el patrimonio. Entonces, si a usted, o sea, perdón, el valor de la acción. Entonces, si a ustedes le piden el valor de la acción, lo primero que tendrían que hacer es pensar al tiro en estas dos fórmulas. Entonces, la primera es P0 es igual al dividendo esperado, partido en R menos G. Y la otra fórmula es P0 es igual al patrimonio partido en el número de acciones. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos fijamos ahora en el enunciado, nos están dando el número de acciones, pero no nos están dando ni los dividendos, no nos están dando un crecimiento, nada. Por lo tanto, eso ya nos da una pista de que esta va a ser la fórmula para calcularlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué deberíamos saber de acá? Nosotros tenemos que al principio la empresa no tenía deuda, o sea, claro, no tenía deuda. Por lo tanto, mis activos van a ser igual a mi patrimonio. ¿Ya? Y a mí me están dando los datos para calcular mis activos. ¿Cómo yo lo voy a calcular? Con estos datos que me están dando acá. Entonces, la firma ha agotado sus proyectos que agregan valor y por tanto generará un flujo de caja operacional neto de impuestos a perpetuidad de 2.000 millones al año. Entonces, si yo traigo a valor presente estos 2.000 millones, es tal cual como lo hacemos en evaluaciones de proyectos, si lo traemos a valor presente me va a dar el valor de mi empresa, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos calcular el valor de los activos, va a ser igual a este flujo de caja operacional atraído a perpetuidad, en este caso, porque me dicen que es una perpetuidad, traído a RA, ¿ya? Entonces, como mis activos es igual al patrimonio, porque no tengo deuda, yo al tiro puedo saber acá también, o puedo concluir, que RA es igual a RE, y RE ya me lo están dando, entonces tendría acá 2.000 millones, 2.000 millones, y me dicen que los accionistas actuales exigen una rentabilidad del 8%. Por lo tanto, acá me están dando RE, que yo sé que es igual a mi RA. Entonces, esto partido en el 8% me va a dar 25.000 millones. Y esto es plata. ¿Ya? Entonces, ahora sí podríamos calcular el precio de la acción. Tendríamos que el precio de la acción va a ser igual a estos 25.000 millones y todo partido en los 5 millones de acciones y me va a dar igual a 5.000. ¿Ya se entendió? ¿Sí? María José, Dime. ¿por qué RA era el 8%? Ya, por este motivo de acá. Porque yo tengo que, como mi empresa actualmente no tiene deuda, voy a tener que mis activos va a ser igual al patrimonio, ¿ya? Entonces, como el activo es igual al patrimonio, voy a tener que RA es igual a RE, ¿ya? Por ausencia de deuda nomás. ¿Se entendió? Ya, gracias. Bacán. Vamos con la B. ¿Cuánto sería el mínimo de deuda que tendría que tomar el gerente para bloquear la oferta pública de acciones? ¿Ya? Entonces, ¿qué me está ofreciendo este accionista minoritario? Me está ofreciendo, a ver, acá. Me está ofreciendo que al precio de la acción de estos 5.000, él va a ofrecer comprármelo con un premio del 25%. ¿Ya? Entonces, esto me va a dar 6.250 y esto por los 5 millones de acciones que yo tengo. ¿Ya? Entonces, él va a querer pagar al final este total de acciones, que sería 31 millones, 200, o sea, es 31.250 millones. 6, 2, 3. ¿Ya? Ese Entonces, 25% ¿sí? era el premio por riesgo, creo.
¿Ese Es sería? el premio, es un premio nomás, un premio que me está ofreciendo por sobre el valor de mi acción. Ya. Acá. Ya. Entonces, este accionista está dispuesto a pagar estos 31.000 millones por comprar mi empresa. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería el mínimo de deuda que tendría que tomar el gerente para bloquear la oferta? Entonces, para saber eso, nosotros tenemos que saber esta fórmula de acá. Entonces, nosotros tenemos que el valor de mi empresa apalancada va a ser igual al valor de mi empresa como si no tuviera deuda, más el efecto del valor que agrega la deuda a mi empresa, ¿ya? Entonces esto sería la deuda partido los impuestos. Y esto tiene mucho que ver con el comente 2 que estamos viendo, ¿ya? Cuando yo tomo deuda, se produce este escudo tributario que me permite al final que mi empresa valga más, ¿ya? Entonces, para resolver el ejercicio, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que decir, los 31.250.000, le voy a poner MM para no escribir todos los ceros, va a ser igual al valor de mi empresa sin deuda, que vendría siendo los 25 millones, o sea, 25.000 millones, más la deuda que yo tome por la tasa de impuestos, que era un 30%. ¿Ya? Estos 25 millones, bueno, no sé si se entendió, pero son los 5.000, el valor de la acción por el número de acciones, que es la situación actual, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la situación actual la empresa no tenía deuda, por lo tanto, de esta empresa sin deuda, el valor de la acción vendría siendo estos 5.000 pesos, el valor de la acción, por los 5 millones de acciones que están en circulación. ¿Ya? Entonces, ahora, si nosotros despejamos el valor de la deuda, nos va a dar que esta deuda finalmente tendría que ser de 20.833 millones. Bueno, y sabéis que no es tan exacto millones, porque esto nos da un número periódico que es 333. ¿Ya? Entonces sería la C. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿No? Perfecto. 3. ¿Cuánto es el nuevo valor de la compañía después de bloquear la oferta pública con el mínimo de deuda que determina la letra D? ¿Ya? Entonces esto ya prácticamente lo tenemos calculado, pero para hacerlo de nuevo tenemos que beta L es igual a beta U más D por T. Entonces, beta U nosotros sabemos que, o sea, beta, el BU tenemos que es 25.000 millones. La deuda nosotros ya determinamos que era 20.833 millones. 20.833 millones. Y esto por el 30%, por lo tanto, nos va a dar 31.250.000. Que era lo mismo que me estaba ofreciendo finalmente el accionista por comprar mi empresa. Entonces sería la letra D. 4. ¿Cuántas acciones se podrán recomprar con la nueva deuda? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Nosotros tenemos que el precio de la acción sin deuda era igual a 5.000 y mi precio con deuda va a ser igual a 6.250. ¿Ya? Entonces me preguntan, ¿cuántas acciones yo puedo recomprar con la nueva deuda que voy a tomar? Entonces, la deuda que voy a tomar, ya sabemos que es de 20.833. ¿Ya? Entonces, para determinar cuántas acciones voy a recomprar, simplemente vamos a hacer la división, a recomprar
vamos a hacer la división de estos 20.833, pero ahora tenemos que considerar el nuevo precio de la acción. Entonces lo dividimos en 6.250. ¿Ya? Entonces si hacemos esta división, nos va a dar que tenemos que comprar 3.363.333 acciones nuevas. Estos son acciones. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces la letra B. Y por lo tanto, la 5 nos dice cuántas acciones quedarían en el mercado, ¿ya? Entonces, esto es más fácil todavía, porque si yo tenía originalmente 5 millones de acciones, ¿ya? Y yo recompré los 3 millones. 3.333.333. Me va a quedar que en el mercado van a quedar entonces un total de 1.666.666, que sería la letra A. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O todo claro? Alguien que me dé feedback, por favor. No, está todo clarísimo. Ya, buenísimo. Gracias. Pero muy cortita. ¿Cómo sabéis que el valor de la acción con deuda era los 6.000 y tanto? Como Lo que a calculo. eso le agregaste el premio extra. Claro, acá, po. Sí, pero ¿cómo sé que eso es porque es con deuda? ¿Cómo saber? Ah, ya. Porque, ya, si nosotros hacemos esta multiplicación, era igual, ya, a los 31.250.000, que equivalía a mi valor de la empresa con deuda, a mi BL, ¿ya? Entonces al final, claro, si nosotros hacíamos el aumento de la deuda por este monto, al final nos quedaba que el valor de nuestra empresa eran 31.250.000, ¿cachai? Entonces, después, si este valor de la empresa con deuda, tú lo divides en 5 millones, de nuevo, te va a dar que son 6.250. Al final es 31.250.000, 2, 3, partido en 5 millones, nos da que es 6.250 el precio de la acción. Que acá estaríamos haciendo el patrimonio partido en el número de acciones, ¿cachai? Ya, bacán. ¿Eso es lo mismo que la capitalización bursátil? Sí, exactamente lo mismo. Ya. Ya. 6. ¿Por qué esto bloquea la oferta pública de acciones? Ya, entonces, uno me dicen porque genera un aumento del valor del 25% para los accionistas, compensando el premio ofrecido por el minoritario. ¿Ya? Entonces, esta alternativa sí sería. ¿Por qué? Porque nos están diciendo al final que como ahora yo estoy aumentando el valor en un 25% de mi empresa, esto va a compensar a los accionistas. Si yo tomo deuda, acuérdense, el hecho de tomar deuda va a ser aumentar el valor de mi empresa, por lo tanto, si aumenta el valor de mi empresa, los primeros que van a estar felices son mis accionistas, ¿ya? Entonces, como aumentó también un 25%, mis accionistas van a estar felices y ahí estaría bloqueando la oferta pública que me están haciendo, ¿ya? Después la 2 me dice, porque genera un aumento de valor de más del 25% para los accionistas sobrecompensando el premio ofrecido por el minoritario. Esto sería falso, porque aumenta exactamente de un 25%, no aumenta ni más ni menos, ¿ya? La 3 me dice porque genera un aumento de valor de menos del 25%, por lo tanto tampoco puede ser. Y 4 porque al elevarse el valor, el premio ofrecido por el accionista minoritario es nulo. Y esto es verdad, ¿ya? Porque ahora cuando yo aumenté o sea, cuando yo ahora tomé deuda, el valor de mi empresa aumentó a los 31.250.000, ¿ya? Y lo que me estaba ofreciendo, al final, este accionista minoritario por comprar mi empresa, también eran 31.250.000. Por lo tanto, el premio ofrecido es nulo. Entonces, esto también sería cierto. Por lo tanto, sería solamente 1 y 4. ¿Ya? ¿Se entendió?
María José, Dime. ahí eso tiene que ver con M&M. Sí, o sea, tiene mucho que ver, porque claro, o sea, al final no la pregunta en sí, pero todo lo que estamos viendo tiene mucho que ver con Marilyn Miller por el hecho de que tenemos que saber que la deuda siempre va a aumentar el valor de mi empresa, ¿ya? Y eso es lo que está pasando con el ejercicio. El gerente decide tomar deuda simplemente para aumentar el valor de la empresa para los accionistas y al final bloquear la oferta que está haciendo este minoritario, ¿ya? ¿Sí? Ya, gracias. Ya, y 7, ¿cuál será el nuevo costo de financiamiento promedio ponderado, WACC, después de bloquear la OPA hostil con el mínimo de deuda? Ya, entonces, vamos a ocupar la fórmula del WACC, la que es más simple, que nos dicen que RA por 1 menos D partido en A por T. ¿Ya? Entonces, RA ya la sabíamos. Sabíamos que era un 8%. Este 8% de acá, ya que sabíamos que como no tenía deuda, RA es igual a RE. Entonces mi RA vendría siendo un 8. Un 8%. 1 menos, ahora la deuda partido en el total de activos. Entonces, esto vendría siendo, la deuda que tomamos es de 20.833, 333, 333. Y el valor de los activos, acuérdense que siempre va a estar dado por el valor de mi empresa con deuda ahora. ¿Ya? Porque me están pidiendo cuál es el WACC ahora con el mínimo de deuda que pedimos. Entonces, el total de deuda, o sea, perdón, el total de activos vendría siendo 31.250.000 y todo esto por la tasa de impuestos. Entonces, esto nos va a dar finalmente un 6,4% nuestro WACC. Entonces sería la letra C. ¿Ya quedó claro? ¿Sí? Sí. Ya, buenísimo. Entonces, vamos a las dudas sobre el trabajo. ¿Quién tiene dudas? Yo. Ya, Todos. ya, cuéntenme. Ya, voy yo primero. Dale. Ya, gracias. Es que las primeras preguntas hay que sacar RF y RM. Ya, Y, por ejemplo, se establece un periodo de tiempo, no sé, de 10 años con los datos históricos para sacarlo. Y ya. en la pregunta del beta, ¿puedo usar menos años o uso el mismo periodo de tiempo? O sea, para calcular el beta lo ideal siempre es ocupar el máximo posible, ¿ya? Entonces, si es que podía ocupar 10 años para calcularlo, es lo ideal. Pero quizás hay empresas que ustedes tienen que no han durado, o sea, como que no llevan 10 años en el mercado, entonces ahí se les podría hacer un poco difícil, ¿cachai? Pero siempre lo ideal es hacer el máximo posible para hacer el cálculo. Y entonces me puedo pasar a más años del periodo de tiempo que se usó como en las primeras preguntas. Sí, pues sí. No, perfectamente te podéis pasar de años. Ahí no habría problema. Dale, y yo sé que una compañera te preguntó si es que se hacía con datos mensuales o semanales, y nosotros sacamos un beta mensual y otro con datos semanales, y dio distinto. Dio Ya, como 0,4 más el semanal. es que a ver, lo que ahí quería explicar más o menos es que el beta no tiene una temporalidad, ¿ya? Porque al final no es tanto como cuando nosotros sacamos las tasas con datos mensuales que los tenemos que transformar a anuales, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Es que al final, si yo tomo datos semanales para calcular el beta, al final yo voy a estar calculando un beta mucho más representativo porque voy a estar incorporando todas las fluctuaciones que han habido semanalmente, ¿cachai? En cambio, si es que yo saco con datos mensuales, voy a estar ignorando todo lo que está pasando dentro del mes, ¿cachai? Entonces al final ya
al final ese beta va a ser menos específico de que si yo lo hago onda semana a semana, porque voy a estar incorporando todos esos datos, ¿se entiende? Sí, perfecto. ¿Ya? Entonces por eso te va a dar distinto, por el hecho de que al final tú, si sacas con datos semanales, vas a estar incorporando más información en ese beta, y ese beta probablemente sea mucho más específico, ¿ya? Ya, bacán. Eso. Y en clases vimos ya una fórmula para el beta, Ujú. pero en internet encontramos otra, como para usar Excel, que era la covarianza entre el mercado y el activo dividido las varianzas del mercado. Claro, ¿Eso la podemos usar? eso también es una fórmula para calcularlo. Espérate, y se los voy a explicar. A ver. Es que ahí lo complicado, nosotros también lo que queríamos hacer es buscar, encontrar la correlación o la covarianza. Como que era como con Pearson, algo así, y en verdad no sabíamos. A ver, espérenme, que estoy intentando compartir pantalla. Al final con la función de Excel, covarianza era súper simple y por eso lo hicimos así. Ya, entonces, la que yo siempre he ocupado para calcular en Excel es esta, es la covarianza de I contra el mercado, o sea, del activo del mercado, partido en esto del mercado, ¿ya? Y la que nosotros vemos en clase es... Chuta, hoy no me deja escribir. Bueno, la que nosotros vemos en clase al final, hoy ya no me deja escribir. Ahí está, es I, M por I y esto M, ¿ya? Entonces, esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Por la fórmula de la correlación. Y ahora no me acuerdo perfectamente cómo es la fórmula de la correlación, pero, por ejemplo, la correlación es igual a la covarianza partido I, o sea, como X, Y, algo, no. Ya, pero son iguales. Delta X y delta Y, algo así es, ¿ya? Entonces al final, si es que yo despejo la covarianza, me da exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces estas dos fórmulas les debería dar exactamente lo mismo, ¿ya? María José, Dime. pero por ejemplo nosotras que sacamos el beta con las rentabilidades de las acciones mensuales por los últimos 5 años, deberíamos ocuparlas después para sacar la rentabilidad del patrimonio. Tendríamos que ocupar como todo en el mismo tiempo en el fondo. Bueno, el beta lo sacamos semanal y es como que ahí da lo mismo en el beta, pero por ejemplo, si ya ocupamos todo en los últimos 5 años, la libre de riesgo también la tendríamos que ocupar en los últimos 5 años, no en 10, por ejemplo. Claro, es lo ideal, pero a ver, eso también tienen que tener mucho ojo, porque mucha gente también estaba calculando la rentabilidad RF con los precios históricos del bono hace el tiempo que llevara el bono, ¿ya? Que al Claro. final acuérdense que RF tienen que tomar la TIR actual del bono, es mucho más fácil que lo que están haciendo, ¿ya? Entonces ustedes buscan cuál es la TIR actual del bono que estén viendo, y listo, Ujú. es RF, y se solucionó, ¿ya? Pero Ya. sobre tu pregunta, claro, lo ideal es que ustedes sean congruentes al final con los datos que ustedes ocupan, o sea, si están ocupando datos semanales de hace 10 años, ojalá que todos sean 10 años atrás, ¿cachai? Ya, pero por ejemplo, ahí, si yo saqué el beta semanal de los últimos 5 años con la rentabilidad del precio de las acciones, Sí, y ahora quiero sacar con la fórmula de KPM la rentabilidad del patrimonio, tengo que igual tengo que ocupar la tira actual de los bonos, exacto, o sea, para sacar la libre de riesgo, exacto. O sea, independiente que yo esté ocupando los últimos 5 años con los otros datos. exacto. Al final da lo mismo, porque la tasa libre de riesgo siempre va a ser una, ¿cachai? Entonces, también es súper variable. ¿Por qué? Porque quizás un bono del gobierno que tú estás viendo, quizás se emitió hace un mes y el de la otra persona hace 5 años, ¿cachai? Entonces, por eso lo mejor para calcular es simplemente ver la tira actual y chao, ahí se solucionó.
Ya, bacán. Y la otra última pregunta, el beta que yo estoy sacando es el beta apalancado en el fondo de la empresa. Exacto, el beta apalancado. Y, y debería, todavía no lo veo bien, pero debería como ahí reordenar la fórmula y con eso mismo podría sacar la rentabilidad del patrimonio. Eh, ¿O hay algún cálculo que tenga que hacer, por ejemplo, por separado del beta del patrimonio y además el beta de la deuda y ahí reordenar alguna fórmula y sacar la rentabilidad del patrimonio? ya, Porque yo saqué una rentabilidad pero con KPM, entonces ahora me entró la duda si esa rentabilidad realmente es la del patrimonio o estoy sí, sacando en el fondo la rentabilidad de la empresa. claro, porque cuando tú Ya, descargáis el precio de las acciones de la aerolínea que estés viendo, ya, y calculáis ahí el beta, ese beta ya está ujú, apalancado, porque ese precio de la claro, acción está asumiendo que ya tu empresa tiene deuda, tiene, ha funcionado con deuda, ¿cachai? Entonces tu costo ujú, del patrimonio ya está listo, tú calculas con ese beta y ya se soluciona y ahí está el costo del patrimonio, ¿ya? Y lo que explicaba y lo que me decía la Roberta al principio de la ayudantía es sobre el beta de la deuda. ¿Ya? Ese beta de la deuda es súper complicado de calcular, de hecho, ni yo en el magíster tuve que hacerlo, y hay otra fórmula de calcular directamente cuál es la rentabilidad al final, o la TIR de tus bonos, ya que es al final, bueno, voy a compartir de nuevo. Es que además, ponte tú, en nuestro caso, obvio que sí tiene deuda, porque me acuerdo que para el trabajo del semestre pasado, como que su pedía además, se estaba como financiando por externos, como que venía aumentando demasiado su deuda a largo plazo, ¿cachai? Claro, Entonces, entonces, para calcular, ustedes van a calcular, o sea, la fórmula que yo les digo es para calcular directamente cuánto es RD, sin calcular el beta, ¿ya? Entonces, para calcularlo, hacen los gastos financieros partido en los pasivos financieros, corrientes y no corrientes. Ya bueno, ahí no se me anotó todo. Bueno, pero calculando esto, los gastos financieros partidos de los pasivos financieros, ¿qué estoy haciendo? Estoy calculando al final cuánto pago de gastos por interés, ¿ya? Entonces, ya, ¿qué hacen ustedes? Toman los gastos financieros, o sea, tendrían que ir al estado de resultados a buscar los gastos financieros, ¿ya? Y se van al estado, o sea, no al estado de resultados, sino al balance, a buscar cuáles son los pasivos financieros. O sea, los pasivos financieros es efectivamente por los que mi empresa está pagando intereses o los que son costosos para la empresa. Entonces, eso les van a decir, o sea, les va a salir como pasivos financieros. Y ustedes podrían tener corrientes y no corrientes o podrían tener alguno de los dos, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes vayan y busquen cuáles son los pasivos financieros, hagan esta división y les va a dar un porcentaje. Entonces, ese vendría siendo el RD. ¿Ya? ¿cuáles había dicho que eran los pasivos financieros? O sea, ¿Cómo? como, ¿cuáles había dicho que eran los pasivos financieros? Como qué nombre podían tener en el balance. Dicen, o sea, dicen literalmente pasivo financiero, o le pueden aparecer como deuda financiera, o si es que está en inglés, no sé, pero siempre le va a salir algo financiero, ¿ya? Y cuando diga financiero es que están pagando intereses por eso y por lo tanto van a tener gastos financieros, ¿ya? Eso. Me quedó una duda con la fórmula del beta, la que está ahí arriba, que según la fórmula de correlación, ¿Ya? entonces en esta nueva fórmula de covarianza dividido, que le pusiste ahí desviación estándar, debería ser desviación estándar cuadrado, y por eso sería la varianza, como lo que encontramos en internet, ¿o no? Claro. Sí, es que en verdad me estoy carrileando con esta fórmula, pero no sé exactamente cómo es. No, sí, está buena, yo la acabo de googlear. Ah, ya. Claro, entonces al final por eso como que se puede componer y despejar la covarianza, ¿cachai? Ya, bacán. Eso. ¿Qué más? Ah, ¿cachai? En la pregunta de los beta hacen comparar a la empresa con otras como similares en una muestra significativa. ¿Cuántas empresas es significativo? Eh, Pucha, no sé qué estará esperando el profe, pero yo esperaría, no sé,
entre 5 y 10, por ahí. Ya, y por eso, por ejemplo, nosotros tenemos una aerolínea de low cost. Ujú. ¿Puedo usar onda, todas las aerolíneas low cost que encuentre en Estados Unidos? Obvio, Porque igual algunas son más grandes, otras son más pequeñitas. claro, o sea, sí, lo ideal es que si tú estás viendo una aerolínea low cost, tus comparables también sean low cost, ¿cachai? Porque así te va a dar un riesgo que sea similar a la tuya. Si me da lo mismo que tenga, no sé, una flota mucho más grande que la nuestra, Sí, o que su valor de acción sea mucho más alto. sí, obvio que sí, porque al final es lo que a la tuya, lo que la tuya puede aspirar, ¿cachai? Aunque sea low cost, igual puede aspirar al final tu empresa a ser más grande, ¿cachai? Ya, y lo que se busca comparar en el fondo es en qué magnitud ellas se mueven con el mercado versus la mía. Claro, claro, al final cuál es más riesgosa, cuál es menos, si es que al final tu empresa, comparado con ese benchmark, está bien de riesgo o no, ¿cachai? Ah, ya, bacán. Eso. María José, Dime. que no sé si lo dijiste, pero lo de la correlación, ¿lo deberíamos calcular para sacar el beta? ¿O debería estar en internet? No, no, es que tienen que calcularlo sí o sí, tienen que descargar los datos y tienen que calcular ustedes el beta. Eso es súper importante porque es Ya, algo no, que no, pero como la correlación para poder sacar el beta, solo la correlación, eso también hay que calcularlo nosotros, ¿cierto? claro, o sea, pero con Excel, Sí, sí. ah, ya, Pero pueden hacerlo por los dos métodos, pueden hacerlo a través de la correlación o la covarianza. Yo digo que el de la covarianza es mucho más corto, ¿ya? ya, Eso. gracias. ¿Quién más? María José, yo tengo una pregunta que Dime. es al momento de calcular el beta, es que nos perdimos, creo, porque lo que pasa es que tenemos que encontrar el RF, que ya dijiste que lo sacamos de la TIR, y el RM, nosotros usamos el de la bolsa, bueno, de la bolsa de Colombia, por ejemplo, pero no, o sea, literalmente usamos el RM. ¿Tenemos que calcular el RM con las variaciones o está bien el RM que sacamos? No, tienen que calcular todo, tienen que calcularlo. Igual les va a dar algo parecido, pero también tienen que ver cuáles han sido las variaciones de esa bolsa de Colombia, descargar los precios, calcular la variación, ¿ya? Y después sacar un promedio de todos esos datos, y ahí les va a dar RM, ¿ya? Ya, y una duda que tampoco me quedó clara. Nosotros encontramos un beta que era mensual de los últimos 5 años. Ahora, porque ese dato es mensual, tenemos que traer el RM y el RF mensual para calcular el rendimiento mensual. No, es que al final no es que ese beta sea mensual, es que ese beta está calculado con precios mensuales, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo esa persona que calculó? Descargó todos los precios de esa empresa mensuales, ¿ya? Y con esas mensuales calculó la covarianza, la desviación estándar y de ahí sacó el beta, ¿cachai? Entonces, al final ese beta es un beta calculado con datos mensuales, ¿cachai? Pero si tú tomáis datos semanales y así el cálculo del beta te va a dar algo distinto, pero no es que ese beta sea semanal y el otro sea mensual, sino que están calculados con datos distintos, lo que implica que te vaya a dar o sea, te vaya a dar números distintos por el hecho que tú en uno semanal estás incorporando más información que en uno mensual, ¿cachai? Entonces, al final no es como que tú lo tengas que transformar para que te tenga que dar anual o algo así, sino que el que te da lo puedes ocupar para tus datos que estés usando mensuales o semanales. Es que en una página, por ejemplo, encontramos un beta que decía que era mensual y no sé, era como del 1.5 creo, y en otra página encontramos uno que era como 0,40 y algo, o sea, mucho menos, y no sabemos cómo, tampoco cuál usar o si dependía del tiempo, pero por lo visto no No, depende del tiempo. es que al final da lo mismo el cual lo ocupen dependiendo de cómo lo justifiquen, ¿cachai? Porque quizás Ya. todos los economistas creen que, pucha, ocupar un beta mensual es mucho más representativa por tal y tal motivo, ¿cachai? Pero yo encuentro que ocupar un beta semanal es mucho más representativo porque ahí tú no estás ignorando lo que está pasando semana a semana, ¿cachai? Claro. Entonces,
depende como tú justifiques, es cuál es el beta que tú vas a ocupar, ¿cachai? Ya, perfecto. Mil gracias. De nada. María Ya, José, dime. con lo que había dicho el del RM de que nosotros tenemos que calcularlo, que Ujú. nosotros encontramos los puntos del índice representativo de China, como por ejemplo Calipsa ya era otro, Ya, perfecto. y vimos los puntos que, como lo vimos en una ayudantía, que era como los puntos final menos el inicial, partido inicial, eso da como el RM, ¿o no? ¿Está bien calcularlo así? Exacto, pero ahí era súper simplificado porque nosotros tomábamos 2 fechas y ahí lo calculábamos, ¿ya? Entonces lo que Ya. ustedes tendrían que hacer al final es calcular o haber descargado todos los puntos, por ejemplo, desde hoy día hace 5 años o 10 años o lo que puedan, ¿ya? Calcular, calcular ese retorno fecha a fecha, o sea, por ejemplo, del 1 de marzo del 2000 hasta el 1 de abril del 2000, ¿cachai? Como ir fecha por fecha, y después de eso tú sacas un promedio y ahí te da RM. ¿Se entendió? Ya, es que yo lo hice así, por ¿Ya? 5 años, onda, me descargué los precios del 2020 al 2015 ¿Ya? y restaba como el mayor menos el menor dividido el menor. ¿Ya? O sea, no es el menor, no es el mayor menos el menor, sino que es el precio de hoy menos el de ayer partido en el de ayer. Es que me salía como el valor máximo y el valor mínimo. Ya, es que eso no, No, no me eso no salió como el es. precio de ayer. Eso no es, tienen que buscar el precio de cierre. ¿Ya? Porque, a ver, les voy a mostrar Ah, en. como el precio de apertura menos el de cierre. No, solamente ya descargáis todos los precios de cierre de todos los semanas o todos los meses, ¿cachai? Entonces, a ver, déjenme buscar. Me salía como casi que por día. Sí, es que podía encontrar en cualquier. Espérenme. Ya, la cosa es que lo tengo que cambiar, pero me da como que era en verdad 1%. ¿Puede ser así de bajo? Sí, puede ser. De hecho, o sea, las TIR también de los bonos hay muchos que le están dando negativo y eso también es normal. Ya, y con el bono también me salía como el R de 5 años era 0,25%, 0,26%. Ya, pues, mucho ojo también porque me tenga que estar calculando con datos, no sé, mensuales o anuales o diarios y eso ya lo tenéis que transformar a anual. Ya. Eso, mucho ojo también con eso porque, em, claro, porque pueden estar trabajando con distintos intervalos de tiempo, o sea, con, no sé, pues, si RM lo calcularon semanal y después no sé, sí, es que RM, claro, si calcularon RM semanal, después el costo del patrimonio también les va a dar semanal, ¿cachai? Entonces después eso lo tendría que convertir sí o sí a anual, para que les dé también una tasa más alta. Pero ese R lo puedo cambiar así como con cambio de tasa, la típica fórmula. Sí, esa, la típica. Ya. Ya, miren acá. Entonces, ya, yo quiero historical prices. Voy a poner acá, por ejemplo, es que están antiguas, 2010. Y voy a poner frecuencia semanal y descargo. ¿Cachai? Ahí dice como high menos low dividido en low, que parece que está mal. Ya, pero la que nos sirve es esta, close, precio de cierre. Y Y estas son todos entonces, los precios de cierre. pero tengo que calcular como con el del día anterior, así como ese menos el otro, Exacto. partido en A ver, ya. espérenme un segundo. Claro, acá ya se me descargó. Para hacer que esto me salga en columnas, ponemos datos, texto en columnas, siguiente, ponemos la. No, aquí hay algo raro. Ya, finalizar. Claro, entonces acá lo que hacemos, como solamente me sirve lo de close, entonces ¿qué hacemos? Con el primero no tengo datos, entonces hago el de hoy menos el de ayer partido en el de ayer. Entonces lo tiro para abajo. Aquí hay demasiados datos. Entonces,
acá saco un promedio de... ¿Cachai? Y acá me daría que el retorno es un 27%. En este caso que es Tesla. Ya, entonces si lo ponemos en... Ahí. ¿Estoy compartiendo o no? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Cachai? Entonces eso es lo que tienen que ir haciendo. Entonces, por cada una de las fechas que ustedes descargaron los datos. Bacán. Y mi pregunta es que para RF me metí a una página que se llama investing.com y me sale el rendimiento que tuvo como en un mes, en un año, en 5 años. No me sirve ese dato porque yo vi eso y eso era como 0,25% a 5 años. Sí, Que supuestamente era igual a la tiro, ¿no? claro, o sea, es que si te dicen rendimiento del bono, eso ya es la TIR, ¿cachai? Por eso, pero como que yo no lo calculé, me lo encontré. ¿Es Tipo, válido? eso es encontrarlo, no es calcular RF. En el caso de RF no es calcularlo, es Ya. encontrarlo. Sí, ya. Pero entonces como que si yo lo encontré a 5 años, porque yo fijé que mi horizonte de tiempo era de 5 años y he hecho todo en base a 5 años, asumo que eso ya está en anual, no es semanal, no es diario, no es Claro, es que mensual. igual en el caso, acuérdense de que cuando estábamos viendo la tasa libre de riesgo, nosotros queríamos ver qué bono realmente es libre de riesgo, ¿ya? Y generalmente se ocupan los bonos a 10 años, ¿cachai? Eso ya no tiene mucho que ver si es que tú estás ocupando un horizonte de 5 o lo que sea. Es más bien saber cuál es realmente la tasa libre de riesgo. Y en general se ocupa la de 10 años. Ya, porque es que sí, nuestro bono es un bono soberano de Estados Unidos, onda, vi la clasificación que tenía y salía AAA, entonces por eso dijimos ya, es libre de riesgo, Ya, pero perfecto. dijimos que como el horizonte de tiempo que estábamos analizando era de 5 años, o sea, pero para RF, entonces tendría que mirarlo a 10 años, de todas maneras. O sea, igual podéis mirarlo a 10 años, ¿cachai? Como que no es excluyente. O sea, si tú crees que es mejor mirarlo a 5 años, justifícalo y ya, yo voy a ocupar esta tasa por este motivo porque yo creo que es el más líquido y... Es que era porque en verdad se me quedaba pegado al Excel cuando me descargaba las cosas de año para la RM, por eso lo dejé en No, 5 años. ya, pero ocupa el de 5 años, pero justifícalo, ¿cachai? Que nosotros elegimos este año, porque este de Ya, 5 años, porque creemos que es el que más representa la tasa libre de riesgo, ¿cachai? bacán. Oye, otra pregunta es que nosotros como que sacamos la tasa de descuento con una fórmula que habíamos visto en una ayudantía que era como el precio hace un año menos el dividendo partido en el precio hoy de la empresa menos uno, una cosa así. Ya, Y ahí sacamos como la tasa de descuento y esa la reemplazábamos como en el R de la fórmula del KPM, el RE. ya. Y como ya teníamos RF y RM, despejamos el beta. Pero no sé si está bien hacerlo así. Claro, no, tiene que ser, o sea, al final tú tenés que calcular el beta y después calcular el RE, ¿cachai? Como que es inversa como el proceso, porque al final, claro, los ejercicios que nosotros hacemos en ayudantías son súper simplificados, po. Y lo que ustedes tienen, la idea es que ustedes aprendan a calcular ese beta y con ese beta ustedes logren calcular el retorno esperado, como que no es inverso, ¿cachai? Ya. Oye, y con el cálculo del beta en la covarianza, ¿qué Ya. datos hay que descargar aparte de los precios? Ya, descarga los precios, ya, claro, descarga los precios de tu acción, de tu empresa, y también descargas los precios del índice o de lo que tú creas que es el portafolio de mercado. ¿Cachai? Todo tiene que estar en el mismo periodo de tiempo. O sea, si tú descargas de tu empresa 10 años, también tienes que descargar 10 años de tu índice o de tu portafolio de mercado. Ya, ¿Cachai? Y de eso tú calculas el retorno, como se lo acabo de mostrar, y de ahí tú calculas la covarianza. ya. ¿Con los promedios? No, la covarianza tú tienes que tomar todos los datos, o sea, tú pones covarianza, o sea, igual covarianza, y tienes que seleccionar toda la columna, o sea, todos los datos que tú tengáis, ¿cachai? Ah, ya. Ya, Eso. ya, gracias. María José, una pregunta. Ay, perdón. No, dale.
Es cortita, es que podemos usar datos que estén como hasta mayo, porque hay algunos que no están como actualizados hasta la fecha, y justo es cuando se vino todo abajo, así que podemos usar datos hasta ahí. ¿Tú te refieres como a los datos del estado de resultado y cosas así? En realidad el beta, Ah, que sale como semanal hasta mayo, qué raro, ¿y qué empresa es? Avianca. A ver. Avianca. No, o sea, me acabo de meter a Yahoo Finance y me sale el precio actual. Ese es el semanal, pero ahí sale mensual en los últimos 5 años. Y nosotros acabamos de encontrar uno semanal, como que podría servir mejor, pero no considera los últimos años, los últimos meses. Claro. Claro, pero es que acuérdate que el beta lo tenés que calcular, po. Entonces, Pero para calcular el rendimiento, que creo que es una pregunta antes, claro, porque al final, o sea, si es que tú ya tienes los precios de cierre de Avianca, onda, hasta hoy día o hasta ayer, no mentira, hasta el viernes, porque ayer no estaba abierto, sí, pues ayer, ya, ahí ya tú podrías calcular el beta, pues, y si tú puedes calcular el beta, después tú puedes calcular el retorno, ¿cachai? Entonces, claro, en verdad no sé dónde estáis viendo del dato que hay hasta mayo, pero por lo menos en Yahoo Finance, que yo lo veo, que lo estoy viendo ahora, hay datos hasta ayer. ya, perfecto, entonces usamos ese. Ya. Gracias. Ya, mi pregunta era que cómo calculamos la estructura de capital, como cómo saber cuánta deuda y cuánto patrimonio, ese porcentaje. Ya, eso simplemente es viendo el estado de resultado, onda. A ver, espérame. Es que tenemos el estado de resultados del 2015 al 2019, Ya, porque, no sé, porque lo tenemos de un trabajo pasado, pero el del 2020 no... sí, pues que el del 2020 no lo van a encontrar porque. Por eso. Ya, pues entonces, para determinar tu deuda, lo primero que haces es de nuevo, solamente fijarte en lo que diga pasivo financiero, ya, porque cuando yo digo deuda, la deuda es solamente lo que es costoso para la empresa. Entonces tú ves todo lo que diga pasivo financiero, ya, o deuda financiera, y eso va a ser tu deuda, ya, y ahí lo tendrías que sumar. Y tu Pero patrimonio, dime. eso en porcentaje, ¿a qué lo vemos? Como ya, me dio tantos millones. ¿Qué porcentaje es en Ya, con relación? respecto al total de activos, ¿cachai? Ahí tú también tienes cuántos fueron los activos totales, ¿cachai? Tienes cuántos eran los activos totales, entonces haces pasivos financieros partido en activos totales y después patrimonio partido en activos totales. Perfecto, gracias. De nada. María José, y Dime. en una página en investing.com hay una parte donde sale VAR en un año. ¿A eso se refiere a la varianza? No es la varianza, mucho ojo. El VAR es una medida de riesgo para la empresa, pero que no va al caso. No es la varianza. ¿Quién más? Yo. Yo Dale tú. Dale, vale. De que para el RF todavía no entiendo muy bien lo de la TIR, porque igual tenemos rentabilidades todos los días, rentabilidades nuevas todos los días, entonces todavía no entiendo muy bien cuál es la TIR que se supone que tenemos. Ya, claro, porque al final lo que tú estás calculando eso con las rentabilidades no es más como cuánto ha variado durante los días, ¿cachai? En cambio, la TIR es realmente a cuánto se está transando ese bono en el mercado, ¿cachai? Entonces, si es que tú quieres ir a invertir en un bono, o sea, el precio que vas a obtener es la TIR,
no vas a tener las rentabilidades que ha tenido diariamente, ¿cachai? Entonces, por eso digo que lo importante que ustedes vean es la TIR, que es distinto a las rentabilidades. Entonces, generalmente, si ustedes buscan una empresa, o sea, en una página, no sé, creo que Yahoo tiene, bueno, hay varias páginas, de hecho hay bancos que te muestran cuáles son las TIR de cada bono, ¿ya? Que realmente te demuestra cuál es la tasa de mercado a la cual se está transando, ¿ya? Y bueno, en verdad salen varias páginas cuál es la TIR o la tasa de mercado, o también alguien me había dicho como el... no rentabilidad. Bueno, había dicho otra palabra que también se encuentra así, ¿ya? Entonces, te va a dar un número, te van a decir, esta es la rentabilidad actual de este bono, y esa es, ¿cachai? Ya, perfecto. Y lo otro, en RM, para sacar la rentabilidad de mercado, lo que hiciste con los precios, la variación, ¿es semanal o lo podemos hacer mensual a un año? Lo pueden hacer, claro, semanal o mensual, tienen que considerar bien que si ustedes lo sacan mensual, después tienen que convertir esa tasa a anual, y bueno, puede ser cualquiera de los dos, pero ideal tomar más de un año, ¿ya? Porque un año, o sea, por ejemplo, si yo tomo ahora de un año, no sé, por ejemplo, del IPSA, me va a dar, o sea, algo pésimo por el coronavirus, por la crisis social. En cambio, si es que yo llegara a incorporar cómo va hace 10 años hacia atrás, ahí ya me podría dar algo real, porque no va a estar como sesgado tanto por esta estacionalidad que está pasando ahora, ¿cachai? Ya, entonces tengo que ver como la variabilidad del año, como, así como variabilidad anual, y eso a 10 años. Em, no, o sea, igual, descargar datos, por ejemplo, mensuales, pero de datos mensuales de hace 10 años atrás, ¿cachai? O 5 años atrás. Ya, perfecto. Eso. ¿Vale? Yo, Dime. ¿era el cierre o el cierre ajustado? El cierre o cierre ajustado es lo mismo. Ah, ya. Y lo... Uy, se me fue, espera. No, dale, dale, Mica, que se me olvidó. No, no era yo. ¿Alguien más? ¿No? Yo tengo una pregunta de, por ejemplo, los datos históricos hacia atrás tienen muy poquito efecto de la pandemia, entonces lo que vamos a proyectar hacia adelante sí va a tener como repercusiones en sus flujos y en su operación y todo. Entonces hay que hacerle algún ajuste como a la proyección. Em, claro, es que en verdad quizás todo lo que está pasando en la pandemia es algo súper estacional, ¿cachai? Cuando termine todo se va a recuperar. Entonces, claro, quizás no es, como que no es tan relevante que tú se lo modifiques a los flujos en sí, sino que tú ya estás considerando eso en tus estimaciones del retorno, ¿cachai? Tú ya ahí estás considerando quizás este beta, el beta que tú te calculaste, te dio un poco mayor a lo que te daría en una situación sin pandemia. Entonces ahí tú ya estás considerando ese riesgo por lo que está pasando ahora, ¿cachai? Ya. Es que pensábamos hacer como la proyección a 1 o 5 años máximo porque tanta incertidumbre de si es que va a salir la vacuna o no, si es que va a haber un rebrote, todas esas cosas, como que hacían que no tuviese sentido proyectarlo más allá. Está bien, o sea, está bien y ojalá como que lo justifiquen bien en el trabajo diciendo, o sea, ¿por qué ustedes creen que no vale la pena hacerlo 5 años más? Y por ese mismo motivo quizás hay aerolíneas que pueden quebrar, ¿cachai? Pero justificarlo, como que no asumirlo como ustedes como hablándolo, sino como que en verdad escribanlo, ¿cachai? Ya. Entonces, según eso, no hay que hacerle ningún ajuste. No, o sea, no tendrías que hacerle ningún ajuste a los flujos en sí, sino como que ya va incorporado ese riesgo en las tasas de descuento que yo estoy calculando, ¿cachai? Dale, bacán. Ya me acordé. Dime. Es que si es que encontramos el premio por riesgo, ¿no podríamos despejar ahí el beta? El beta de la deuda. ¿Sí? ¿O no? Es como mezclar peras con manzanas, como tengo RM, tengo RF y tengo el...
No sé, se lo voy a preguntar al profe, pero yo en verdad en todos los trabajos que he hecho de valorización, siempre me han dicho que como que lo simplifique a los que le expliqué de los gastos financieros Ya, partir de los pasivos financieros, porque en verdad es un cacho encontrar el beta de la deuda. ya. Así que igual le voy Y a eso, preguntar al profe y se los confirmo en un mail. y eso de gastos financieros, ¿cómo aparece en el estado de resultado? Porque lo busqué y no me aparecen como gastos financieros. ¿Y no te parece nada financiero? Eh, pero no lo que salía financiero era como en la deuda. Claro, o sea, es que al final esos gastos financieros, claro, son como los gastos por intereses que han tenido que incurrir las empresas y ese sí o sí va a estar en el estado de resultados, po. Pero si no me podéis decir cuál es tu empresa, yo te ayudo a buscarlo. Ya, ¿te puedo mandar un mail entonces después? Eso, mándamelo. Ya, ya, acá, gracias. ¿Quién más? Yo tengo una duda, Dime. es que nuestra empresa decía que estaba en Nasdaq, pero usamos el índice de S&P 500 porque era más, como decía que era el más representativo, pero no sé si mi empresa, o sea, no encontré a mi empresa ahí, como que lo puedo usar igual. Sí, o sea, ¿cuál es tu empresa? JetBlue. Ya, sí, o sea, es que se puede ocupar igual aunque no esté, ya, porque al final lo que nosotros estamos buscando cuando calculamos RM es al final encontrar cuál es el portafolio más representativo del mercado, ¿ya? Entonces al final, claro, quizás JetBlue no está ahí porque, no sé, quizás no califica, quizás por un par de millones de pesos, pero podría en el futuro estar, ¿cachai? Eso no lo inhibe de no estar. Entonces, claro, pueden ocuparlo por el hecho de que ese es más representativo del mercado y al final el Nasdaq, que solamente tiene empresas tecnológicas y y como farmacéuticas, creo, al final no es tan Ujú. representativo del mercado porque no, como que no va a estar incorporando bien cuáles son como las posibles o las potenciales eh, como posibilidad de inversión de los accionistas, ¿cachai? Entonces, por eso yo les digo que el Nasdaq no es tan representativo para que ustedes lo elijan como portafolio de mercado, a pesar de que JetBlue esté metido ahí. Ah, ya, ya, gracias. De nada, María José, dime. para sacar ese porcentaje de deuda, ¿tendría que ocupar solamente el último estado de situación financiera o el último de resultados? ¿O No sé también qué, tendría que ser como por los años que estoy calculando yo no sé qué le habrá dicho el profe, pero yo creo que lo correcto sería hacerlo viendo todos los años, o sea, como ver todos los años que ustedes están analizando y después sacar un promedio. Yo creo que eso sería como lo más óptimo. Ya, pero eso igual sería como el plan B, porque hasta ahora debería poder sacar la rentabilidad del patrimonio de la otra manera, po. Ahora era como para tener datos nomás, como Claro, para rellenar la fórmula, ¿cachai? claro. Así que eso. Ya, pero ya, entonces sería con un promedio. Nica sería el último estado de situación nomás. Si ya lo estoy haciendo todos mis cálculos de los últimos 10 años o de los últimos 5 años. Tendría Claro, que hacerlo con ese mismo tiempo. exacto, sí, eso Ya, mismo. gracias. ¿Quién más? Yo tengo otra duda, no sé si puedo. Sí, obvio, dime. Es que para sacar la rentabilidad del libre de riesgo, nosotros como vimos sacamos el promedio de las variaciones de los 10 años, del bono de 10 años, o solo tenemos que ver la tira, o sea, Solamente tienen que ver la tire, ya. porque al final no es correcto, no es totalmente correcto calcular lo que están haciendo de las rentabilidades del bono, ¿ya? Porque al final eso no es realmente como la tasa libre de riesgo, o sea, si yo soy un inversionista y quiero ir a comprar un bono, yo no voy a ver esos retornos que ustedes están calculando, yo voy a ver efectivamente la TIR, ¿cachai? Ya, ya. Y las que aparecen como en internet son las de, no sé, pues si yo busco TIR del bono, aparece 2,65, o sea, 2,5 creo, no sé. ¿Esa es la que es? Sí, probablemente sí, o sea, no sé específicamente cuál estáis viendo, pero generalmente aparece muy rápido. Ya. ¿Y esa ya estará anualizada? No sé,
Ahí también depende de cómo te lo estén dando, o sea, depende de la página y depende, de repente te dan varias. Ah, ya. Sí. Ya, gracias. De nada. Oye, y la última pregunta, pero en verdad nada que ver con esto. ¿Sabéis si el profe cuando va a tener las notas de la prueba 1 listas, así como con las correcciones y todo? No sé. De hecho, ahora terminando la ayudantía lo voy a llamar y le pregunto para cachar qué onda. Ya, buenísimo, muchas gracias. Que estés De nada. bien. Igual. Yo voy a dejar de